Transformados en su imagen, unidad 1, día 3. Versículo de memoria para esta semana, Romanos 12, 1, 2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Digno de recordar, una vida de desinteresado autosacrificio es la vida más divinamente bella que un hombre pueda llevar. La meta y persona de la transformación. La meta de la transformación. Imagina que estás viendo un partido de la Copa Mundial entre Estados Unidos y Brasil en el que nadie se haya molestado en poner las porterías a los dos extremos del campo. Los equipos podrían luchar por tomar posesión de la pelota, pero entonces, ¿qué harían? No tendrían ninguna meta hacia dónde tirar, no habría forma de marcar los goles y no habría forma de evaluar su progreso. Muchos creyentes corren alrededor del campo de la vida cristiana con la misma confusión, porque no saben cuál es la meta de la vida cristiana. Pero Dios nos ha dado una meta muy clara hacia dónde apuntar, la semejanza a su Hijo Jesucristo. Cristo es el ejemplo de cómo puede ser un hombre cuando está enteramente controlado por el Espíritu Santo y está en perfecta comunión con Dios. El resultado es que el creyente se parece más y más a Cristo, un cristiano maduro. Por supuesto, esto no será logrado por completo en ninguno de nosotros hasta que lleguemos al cielo, pero Dios quiere que progresemos mucho hacia aquella meta ahora. Podemos descubrir nuestra meta mirando lo que Dios el Padre ha dicho que es la cualidad más notable de su Hijo. Leamos Mateo 12, 18, que dice: Este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien me deleito. Sobre él pondré mi espíritu y proclamará justicia a las naciones. ¿Qué característica de Jesucristo le agradó más a su Padre? Su calidad de siervo. Dice: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se deleita, se agrada mi alma. En Filipenses 2, 5, 1 nos dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, que siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Jesús fue un siervo humilde que obedeció los mandamientos de su Padre, aun cuando significó su muerte. Un creyente se parecerá a Jesucristo solamente cuando se parezca a un humilde siervo del Padre. Pero necesitamos ayuda para este tipo de transformación. La persona de la transformación. Crecí en el rancho de mi abuelo en Dakota del Sur. A pesar de que mi abuelo tenía varios tractores, 2 segadoras y muchos otros enseres de una granja, la máquina que era mi favorita era un bulldozer amarillo, uno de 6 Caterpillar. Mi abuelo usaba el CAT para cosas como mover paquetes de paja y cobertizos, cavar un depósito de agua en la propiedad o llevar un enorme arado de disco que podía arar 8 filas de césped nuevo de casi 30 centímetros de profundidad. Si había algún trabajo difícil que requería mucha fuerza, el CAT era la solución. Ahora, supón que mi abuelo quisiera arar un campo de 30 hectáreas y saliera al lugar donde se guardaban las máquinas para llevar a mano un arado de disco que pesara varias toneladas. ¿Qué ocurriría? Casi lo único que podría hacer con sus propias fuerzas sería levantar el remolque. Sin embargo, si primero arrancara el poderoso motor diésel y entonces enganchara el arado, podría salir al campo. Sin el bulldozer sería imposible llegar a arar en serio. De la misma manera, el Espíritu Santo es el poder divino tras cada transformación que necesitamos hacer en la vida cristiana. Sin él, la transformación hacia la semejanza de Cristo es imposible. ¿Quién es el Espíritu Santo?
El Espíritu Santo no es alguna influencia o poder místico o cósmico. Es una de las 3 personas de la deidad: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Es el agente que nos muestra nuestra necesidad de Cristo y nos imparte la vida de Cristo en el momento de la salvación. Entonces empieza su trabajo de transformar nuestras vidas para ser como Cristo por medio de la santificación. Efesios 5:18 nos dice que debemos ser llenos de Él, controlados por Él, Espíritu. El Espíritu vive dentro de cada creyente y por medio de su voz nos acusa y convence. Intenta guiarnos lejos del pecado. Leamos Romanos 8:14 que nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Si obedecemos esa voz, seremos más como Cristo. Empezaremos a demostrar el fruto, resultados del Espíritu, los resultados de su trabajo en nuestras vidas. Leamos Gálatas 5:22-23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Y vamos a hacer una lista en la columna que está hacia la derecha de cuáles son esos frutos del Espíritu que aparecen en la vida del creyente que obedece o es controlado por el Espíritu Santo. Entonces, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Si no has estado permitiendo que el Espíritu Santo te controle y produzca su fruto, ¿qué está saliendo de tu bolsita de té en vez del fruto del Espíritu cuando estás en una situación de agua caliente? Tómate tu tiempo en responder esta pregunta. Habla con Dios hoy. Pide que Dios te ayude a llegar a ser consciente de cómo te sirves a ti mismo. Pídele perdón por las áreas de egoísmo que ya ves. Exprésale tu deseo de ser un siervo humilde como su Hijo Jesucristo.